Buenas tardes, somos el equipo Venecia y el día de hoy hablaremos de una de las propiedades o magnitudes más interesantes, para mi gusto, de la física de hoy, que es el término densidad. El término densidad proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. Los objetos con alta densidad tienen mucha masa comparada con un pequeño volumen, como un ladrillo de plomo. Los objetos con baja densidad tienen una masa pequeña comparada con un gran volumen, como un globo de fiesta inflado. La densidad de la materia se asocia a menudo con la historia del filósofo griego Arquímedes, a quien encargaron la tarea de determinar si la corona de su rey había sido forjada usando oro puro si había sido hecha de una aleación con otros metales. Durante un baño de inmersión, Arquímedes se dio cuenta de que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en agua y midiendo el desplazamiento del líquido sin tener que fundirla o romperla, y que conociendo la densidad del oro, que es una constante, podía luego pesar la corona y determinar usando la fórmula si se trataba de oro puro o de una aleación. Ahora veremos los tipos de densidad que existen. Existen diferentes tipos de densidad, como los pueden ser la densidad absoluta, que es la magnitud que se expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente también es expresada en gramos por centímetro cúbico. La densidad es una magnitud intensiva y su fórmula es esta de aquí, que es densidad es igual a masa sobre volumen de la sustancia. También existe otro tipo de densidad, es la densidad relativa, que es la relación existente de una sustancia entre su densidad y la de otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional, o sea, sin unidades. Y su fórmula es esta de aquí, que es densidad relativa es igual a densidad de la sustancia entre densidad de referencia o absoluta. Luego sigue la densidad aparente, que es una magnitud aplicada en materiales de constitución heterogénea, y entre ellos los porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra sustancia, de forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la densidad del material poroso si se compactase. En el caso de un material mezclado con aire se tiene esta fórmula. Ahora, la densidad aparente es de un material no es una propiedad intrínseca del material y depende de su compactación. La densidad aparente del suelo se obtiene secando una muestra del suelo de un volumen conocido a 105 grados Celsius hasta peso constante, y su fórmula es esta de aquí, que es densidad aparente del suelo es igual a peso del suelo secado a 105 grados Celsius hasta peso constante entre volumen original de la muestra de suelo. Se debe considerar que para muestras de suelo que varíen su volumen al momento del secado, como suelos con alta concentración de arcillas, se deben expresar el contenido de agua que poseía la muestra al momento de tomar el volumen. En construcción, se considera la densidad aparente de elementos de obra, como por ejemplo de un muro de ladrillo que contiene ladrillos, mortero de cemento o de yeso y huecos con aire. Otros tipos de densidades que no son tan conocidas pueden ser la densidad poblacional, que es un concepto demográfico que se refiere al número de habitantes por kilómetro cuadrado. China e India son ejemplos muy normales de lo que pueden ser con muy elevada densidad poblacional, en tanto que los países nórdicos y Oceanía
tienen baja densidad poblacional. Densidad óptica, que es un parámetro físico que constituye la absorción de un elemento óptico a una longitud que onda dada por unidad de distancia. Este dato sirve para valorar el contenido de células, calidad de humos generados por distintas sustancias, potencia de un láser, filtros, etc. Otro puede ser densidad de corriente eléctrica, que es la relación que existe entre la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo y por unidad de sección transversal. O puede ser densidad de flujo magnético, también denominada inducción magnética, es el flujo magnético que causa una carga eléctrica en movimiento por cada unidad de área normal a la dirección del flujo. La densidad de un material puede variar debido a varias magnitudes y factores, entre los cuales los más significativos son la temperatura. Los cambios de temperatura del medio afectan a la densidad del material, especialmente en líquidos y gases. La presión puede ser otro factor que se refiere que al aumentar la presión a temperatura constante, la densidad de la sustancia aumenta proporcionalmente. Volumen. Los cambios de volumen solo afectan a la densidad de gases, pues estos ocupan todo el espacio disponible, mientras que los líquidos y sólidos tienen un volumen fijo. También puede ser el estado físico. La densidad varía según el estado físico del material, sólido, líquido o gas. Por lo general, los sólidos tienen densidades más altas que los líquidos, y los líquidos tienen densidades más altas que los gases. Ahora veremos un ejemplo de densidad, que es esta torre de líquidos de aquí. Lo que podemos observar aquí es que hay tres diferentes tipos de niveles: jabón líquido, agua y aceite. No se mezclan debido a que todas tienen diferentes tipos de densidad, unas más grandes que las otras. Por ejemplo, el jabón líquido tiene una densidad de 1075 kilogramos por metro cúbico, mientras que el agua tiene una densidad de 997 kilogramos por metro cúbico. Y al final está el aceite, que tiene una densidad de 975 kilogramos por metro cúbico. También lo que podemos observar aquí es que hay dos materiales en este contenedor, un tornillo y una tapa. Lo que pasa aquí es que como el tornillo es más pesada que la tapa, por eso se sumerge hasta abajo mezclándose con el jabón líquido. Y como la tapa no es lo suficientemente pesada para llegar a ese nivel, se pone hasta mero arriba en el aceite. También lo que pasa aquí es que como el jabón líquido tiene moléculas más compactas, es por eso que se sumerge hasta abajo, mientras que el aceite tiene menos moléculas menos compactas, es por eso que está hasta arriba. Por último, pero no menos importante, la medición. ¿Cómo sabemos cómo medir la densidad? Bueno, la densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa, pero las formas más comunes de obtenerla son el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido, el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases, la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos, y la balanza de Moore, que es una variante de la balanza hidrostática, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. En conclusión, la densidad es una propiedad crucial, que tiene amplias aplicaciones prácticas y teóricas. Su comprensión y control permiten optimizar procesos industriales, mejorar productos y entender el mundo que nos rodea, desde el diseño de objetos cotidianos hasta la exploración del espacio. La densidad juega un papel fundamental en la ciencia y la ingeniería. Y estas de aquí son las bibliografías usadas en este tema. Muchísimas gracias por su atención.